Bueno, hola, vamos a empezar una nueva clase. Vamos a ver la clase número 10, que es a testificar. Vamos a iniciar con Joel y Jimena. Vamos a iniciar con la oración. Bueno, Jimena es la que nos va a guiar en oración. Empieza. Vamos a ver. Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias por darnos este tiempo para estudiar tu palabra. Perdona mis pecados y los de mi familia. Danos sabiduría a mi papá y a nosotros para que entendamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué es testificar? A ver, ¿qué es? Hablar de Dios con alguna otra persona que no sabe. Pues para nosotros podría ser Evangelizar. hablar de Dios, ¿no? Pero en sí la palabra testificar, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a ver que testificar es declarar de algo que conocemos, de algo que es cierto, porque si no, no seríamos testigos verdaderos. Para nosotros, testificarle a otra persona es hablarle de Dios a aquellos que no lo conocen, en base a lo que nosotros conocemos, en base a que nosotros creemos en Dios y hemos nacido de nuevo. Como dice su palabra, aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, una vez que nosotros hemos sido testigos de Él, lo hemos visto a través de del cambio que ha ocurrido en nuestra vida, de que lo hemos recibido en nuestro corazón, de que hemos estudiado su palabra, de que conocemos quién es Él. Ahora lo que nos toca es ir y decirle al mundo que Dios existe y Dios le ama, ¿sí? Y que necesitamos de Dios. Por lo tanto, ¿sí? Esta lección nos va a explicar cómo podemos salir y hablarle a las personas de ese Dios de amor que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. El primer enunciado de falso verdadero dice: es importante evangelizar a otros porque la mayoría va rumbo al infierno. ¿Ustedes qué piensan? Es verdadero. ¿Tú, Joel? ¿Qué es verdadero? ¿Por qué? Porque las personas que no han aceptado a Jesús van al infierno. Solamente hay dos lugares, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces lo vamos a ver. El siguiente enunciado que dice Joel: Puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito. ¿falso o verdadero? ¿Tú qué crees? Verdadero. ¿Qué dice el último, Jimena? Para poder compartir mi fe es mejor esperar para recibir un curso. ¿Tú qué crees? Que es falso porque con lo que hemos estado viendo sabemos un poco de lo que le podemos decir a las personas. Vamos a ver algo muy importante, que lo más importante para testificar a alguien de Dios es nuestra misma experiencia. Muchas veces no necesitamos tener todo un curso de teología para poder testificar de alguien de Dios. Simplemente entender cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Y esa es la experiencia más grande que podemos transmitirle a los demás para llevarlos también a creer en Dios, ¿verdad? Dice: uno de los privilegios de un creyente es testificar su fe en Cristo. Testificar o evangelizar quiere decir compartir con otra persona el plan de salvación para que esa persona llegue a aceptar a Cristo. ¿Sí? Decimos que Dios tiene un plan, ¿no? ¿Para qué? Para acercarnos nuevamente a Él. ¿Cuál es ese plan? Pues eso es lo que vamos a ver. Dice la necesidad de testificar. ¿Qué dice de la necesidad de testificar, Juan? Como vimos en la primera lección, la humanidad está atrapada en las garras del pecado. No hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 10, 23. Es destituido, Juan. Alejado. Están alejados, están fuera de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque todos pecamos. Ese es lo primero. Vamos a ir armando el plan de salvación así. Luego dice Mateo 7, 13, 14, habla de dos puertas que representan dos diferentes destinos en la vida.
según este versículo, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente? ¿Quién lo tiene? ¿Tú, Joel? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien. Entonces, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente, según Mateo? ¿Qué le pusiste tú? La condenación. Sí, la perdición, la condenación. Y dice que la puerta hacia la condenación es muy ancha. Porque siempre algunas personas toman Porque es lo más camino fácil. Exactamente. A veces para muchos lo más fácil es ir precisamente en contra de lo que dice Dios. Porque no lo conocen, o peor aún, conociéndolo, lo siguen haciendo. Bueno, segundo dice Juan 3:18, en cuanto a los que han confiado en Cristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice Juan 3:18 en cuanto a los que no han confiado en Cristo? Que ya han sido condenados. Han sido condenados, ¿verdad? Número 3, Joel. En contraste, el que cree no es condenado y es una... Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice en contraste, el que cree no es condenado y es Una nueva criatura, una nueva persona, ¿sí? Siendo una persona nueva en Cristo, Dios le encomendó una misión especial, nombrándole a usted su embajador. Como embajador, ¿cuál es la misión que Dios le ha encomendado, según 2 de Corintios 5:20? Muy bien, Jimena, léelo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bien, entonces dice, como embajador, ¿cuál es la misión que Dios le ha encomendado? Testificar. Compartir y testificar. Y dice, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es el objetivo principal de hablarle de Dios a los demás? Reconciliarlos con Dios. Exactamente. Muy bien. Número 5, dice Jimena. ¿Qué dice? Dice. Lea Mateo 5, 14 y 6. Además, embajador, Cristo le llama. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Según lo que leímos, ¿sí? Además de embajador, Cristo, ¿cómo nos llama? Luz del mundo. La luz del mundo, ¿verdad? Para usted, ¿qué significa decir que somos la luz del mundo? ¿Qué es eso de que somos la luz del mundo? Que necesitamos compartir la esperanza en Dios. Y también somos el ejemplo, ¿verdad? Las personas van a ver en nosotros, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, algo distinto. No nada más vamos a testificar con lo que digamos, sino con qué más. Con lo que hacemos. Exactamente. Muchas veces lo primero que ve la gente es lo que hacemos. Sí, por eso es importante, por eso dice, somos la luz del mundo. Número 7. Al inverso, ¿qué significa poner la luz debajo de un cajón? ¿Qué significaría eso de poner la luz debajo de un cajón? Que no seamos la luz. Que no compartamos, que no nos diferenciemos del mundo, que no seamos ese ejemplo. Como por ejemplo, si tenemos mucho conocimiento, a veces no lo compartimos, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve tenerlo? Es como dice la palabra de Dios, como si pusieras un candil y lo metieras, lo escondieras, ¿no? En lugar de... no alumbraría. Exactamente. Entonces, ¿de qué sirve una luz si la tienes escondida? ¿Sí? Eso quiere decir. Bien. Vamos con la siguiente. Joel, el número 8, ¿qué dice? ¿Qué tanto brilla su luz
entendiendo que usted es luz del mundo, marque con una X las afirmaciones que describen mejor su vida. A ver, vamos a ver cómo somos viendo esa luz. Uno dice, me gusta hablar de Cristo porque Él me ha cambiado. Ustedes tal vez no han podido, no han tenido la oportunidad de hacerlo, no lo han sabido hacer. Sí, pero les gustaría hablar de Cristo, en el sentido que ha cambiado su vida, si han recibido algo grande de Él. A veces brillo, pero a veces mi luz está tapada o opaca. Está opaca, ¿verdad? A veces queremos ser distintos, pero algo no nos deja. Entonces tenemos que trabajar en eso. ¿Sí? No sé cómo testificar a Cristo. ¿Verdad? Es lo más común a veces. Dice, me da cierta vergüenza hablar de Cristo. ¿Por qué? Pues porque nos pueden tachar de ser diferentes. ¿Sí? Dice, hasta ahora mi luz ha brillado muy poco. ¿Verdad? Bueno, vamos a cambiar eso. De eso se trata. Ir aprendiendo y sabiendo cómo. Entonces vamos a ver cómo podemos decir que esa luz que brilla en nosotros sea cada vez más intensa y sirva y haga lo que Él nos ordenó hacer, que seamos la luz de este mundo. Muy bien, así que vamos a ver, por ejemplo, si nos da pena, ¿no?, hablar de Dios, decir que somos cristianos, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre ello? Vamos a ver Romanos 1:16, ¿qué dice, Joel? Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿Por qué? porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué es el Evangelio, Jimena? Es poder de de Dios. ¿Sí? Por eso tampoco nos debemos de avergonzar. Claro, Pablo lo dijo claro, lo dijo muy claro, ¿no? No me avergüenzo, dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Sí, pero para llegar a entender eso lo tenemos que creer. Sí. Entonces, por lo tanto, no nos debe dar pena hablar de Dios ni hablar de decir que somos cristianos. ¿Sí? Porque sabemos que lo que nosotros vamos a decir, lo que nosotros estudiamos, con quien nosotros estamos, es con Dios, con el creador de este universo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo testificar? Aquí nos vienen algunas sugerencias. Léete la primera, Joel. Dice: Permita a Cristo cambiar su vida. Recuerda que sus palabras valdrán poco si su comportamiento no las respalda. ¿Verdad? Buscamos Mateo 5:16. Entonces, recordemos lo que le dijimos. Primero tenemos que, ¿qué? Aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Primero tenemos que cambiar nosotros. No podemos hablarle de Dios a las personas si ven que somos mal hablados, somos mentirosos, si somos flojos. ¿Sí? Va a decir, ¿cómo tú me estás diciendo todo esto si tú mira cómo eres, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es permitir que esa palabra de Dios nos cambie a nosotros. ¿Qué dice Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver las personas? Nuestras buenas obras, nuestros actos. Número 2, ¿qué dice Jimena? Use la Biblia, es la palabra de Dios. Es un arma poderosa que aclara la confusión en la mente del pecado. Hebreos 4:12. A ver, ¿qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso, entonces, ¿qué dice? Usemos la Biblia, porque la Biblia es poderosa, dice, a decir, una espada de dos filos que discierne, que penetra, que es más cortante, dice. Entonces es un arma muy poderosa. Usemos la palabra de Dios. Número 3, ¿qué dice, Joel? Confíe en el Espíritu Santo para ayudarle a testificar. Él convence al mundo de su pecado, preparándoles para prestar oído cuando usted preste el plan de salvación. Juan 16:8. No puede obligar a nadie. Dios mismo hará la obra en la persona. El tener el éxito al evangelizar, al testificarle a una persona, ¿de quién depende? De Dios. Del Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios, no depende de nosotros. ¿De nosotros qué depende? Hablarles.
¿sí? Hablarles de Dios, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, ¿quién es el que va a hacer la obra? Dios. Dios. Por lo tanto, antes de evangelizar, si tenemos en mente a quién compartirle, ¿qué tenemos que hacer antes? Orar por esa persona, ¿verdad? Porque tengamos una oportunidad para hablarle de Dios, para que a través de su espíritu Dios obre en el corazón de esa persona, abra su mente para que entienda, para que oiga lo que nosotros le digamos, y si es su voluntad, Él se convierta a Dios. Pero finalmente nosotros no debemos sentirnos mal si esa persona nos dice, no, gracias, ¿sabes qué? Pues sí, pero no quiero, sí, pero será después. No tenemos por qué sentirnos mal. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, que era compartirle. ¿Sí? Entonces, ya el demás trabajo lo va a hacer Dios. Mucha gente a veces le dices y te dice, sí, o te ignora, o te dice, dame tu folleto, pues. Pero ya una vez, en algún momento que a lo mejor tenga algún problema, que esté solo, que va a leer ese folleto, se va a acordar de lo que le dijiste. Oye, sí, a lo mejor sí es cierto. A lo mejor sí lo necesito. ¿Sí? A lo mejor en ese momento no, pero a lo mejor después sí. O llega otra persona, le vuelve a hablar de Dios y, sí, ya otra persona me había hablado de esto. Entonces, Dios va a ir obrando en cada persona de acuerdo a sus necesidades también. Por lo tanto, nosotros no debemos sentirnos mal si esa persona no acepta a Cristo en ese momento. Ya hicimos nuestra labor, que es compartirle. ¿Sí? Entonces, número 4. ¿Qué dice, Jimena? Dice, ora constantemente por tus amigos que aún no han aceptado en Cristo. Busque oportunidades de compartir con ellos. ¿Verdad? Entonces tenemos que buscar oportunidades, ¿no? En el momento que sea, porque que Dios nos dé una oportunidad para poderles compartir a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Nunca debemos forzarlos, nunca debemos de condicionar nuestra amistad. Si no crees, si tú no crees, ya no voy a ser tu amigo. No. ¿Sí? Tenemos que ser pacientes, tenemos que entender que nuestra misión es hablar de Dios, ¿sí? No convencerlos. Ese acto le corresponde a Dios. ¿Sí? El número 5, ¿qué dice? Mire al inconverso con compasión, entendiendo que vive esclavizado por el pecado. El inconverso no es su enemigo, sino que es víctima del enemigo, Satanás. Sí, muchas veces las personas dicen, no, pero pues tú qué me tienes que decir, ¿no? O sea, yo no creo en lo que tú me dices, o sea, no, tú bien ni me hables de eso. ¿Sí? Nosotros a veces lo tomamos personal y creemos que es contra nosotros, ¿verdad? Pero no es contra nosotros. Él es también víctima del enemigo. ¿Sí? Satanás, Dios, el diablo, tiene una venda en los ojos de todas las personas porque no quiere que conozcan a Dios. Eso es lo que hace que muchas personas nos rechacen, a veces tiren el folleto, lo rompan. Y dices, bueno, pues ahora sí que, como dice, lo tenemos que ver con misericordia, ¿no? Con compasión, ¿no? Mire al inconverso con compasión. ¿Sí? Ojalá y en algún momento, ¿sí?, quieras escuchar esto. Número 6, ¿qué dice, Jimena? Testifica con una actitud de humildad. Primera de Pedro 3:15. 3:15. Entienda que si no fuera por la gracia de Dios, usted también podría estar en las mismas condiciones. Así es, cuando testificamos a alguien, tenemos que hacerlo con humildad, porque alguien ya nos habló a nosotros también de Dios. Y si no hubiera sido por ese alguien, tal vez anduviéramos nosotros igual que ellos, ¿no? Igual o hasta peor que ellos. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, entonces tenemos que hablarles a todas las personas con humildad. Entonces, ¿qué dice el número 7? ¿Qué dice Joel? Sea cortés, cuide que el inconverso sienta que usted tiene un verdadero deseo de ayudarle, no lo condene. Sí, no podemos decir es que si no me crees, estás mal. ¿Sí? Si no crees en Dios, estás mal, no vas a, no estás bien. ¿Sí? No, o sea, nosotros tenemos que darles el mensaje y ellos son los que deberían de tomar, ¿sí?, la decisión. Entonces, número 8, ¿qué dice? Sea natural. Los mejores contactos que usted
tienes son sus familiares y amigos. No tema compartir con ellos. Aproveche estas oportunidades. Hablar de Dios debe ser algo muy natural, ¿sí? Y en cualquier momento podemos hablar de Dios con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿sí? Esas son las oportunidades que Él nos da para poderles testificar. Y número 10, ¿qué dice Joel? Sea valiente. Aunque no todos acepten su mensaje, recuerde que usted es portador de las buenas nuevas, que traen vida eterna. Romanos 1:16. Además, la mayoría de personas son más abiertas de lo que parece. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien, pues sí, como dice, muchas personas no son tan cerradas, muchas personas están buscando, están esperando, dicen, a veces te dicen, no, pues sí, ¿sabes qué? Yo quería que alguien me hablara de esto, sí, pero no sabía quién, no sabía cómo acercarme. ¿Como los pobres? Ajá, sí, como muchas personas así son. Yo lo he visto en mi trabajo, a veces le hablo a las personas y muchas no te rechazan, al contrario, a ver, dígame más, a ver, dígame qué otra cosa. O sea, se interesa, la gente está buscando muchas veces saber de Dios. Entonces es muy importante, por eso que nosotros tengamos el conocimiento, ¿sí? que sepamos cómo acercarnos a esas personas, porque mucha gente, ¿sí? está buscando a Dios, mucha gente tiene la necesidad de Dios. Finalmente vamos a ver el plan de salvación. Existen muchas maneras, hay muchas formas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que nos ponen aquí, nos dice que está basado en las 4 leyes espirituales. La primera, vamos a verlo, dice, ¿ya lo tienen todos? Bueno, la primera parte es explicarle a las personas que Dios los ama y tiene un plan para su vida, como Juan 3:16. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios, ¿sí? Luego Juan 10 dice el plan de Dios para su vida. Entonces, Dios nos ama y Dios tiene un plan para nuestra vida. Y está basado en el versículo de Juan 10, versículo 10. La segunda premisa es que el hombre es pecador y está separado de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos de un Salvador? Pues porque somos pecadores. Y ese pecado no nos deja acercarnos a Dios, ¿verdad? Está en Romanos 3:23, cuando leímos que dice todos somos pecadores, ¿no? Entonces es muy importante decirle, es que tú eres pecador, no. Todos somos pecadores. Por eso estamos, dice, destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Luego Romanos 6:23 dice cuál es la consecuencia del pecado. ¿Esa consecuencia cuál es? La muerte espiritual, ¿verdad? Y muchas veces hasta la muerte física cuando nos aferramos al pecado, ¿verdad? Efesios 2:8-9, que nos dice, no podemos ser salvos nosotros mismos. Ese versículo ya nos lo habíamos aprendido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino don de Dios. No por obras. No por obras, para que nadie se glorie. O sea, no nos podemos salvar nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, ese es un versículo que también nos tenemos que aprender, porque es parte de los que debemos de ocupar para testificar. Dice, Cristo es la única provisión para salvarnos. Él murió en nuestro lugar y resucitó, como dice Romanos 5:8, ¿sí? Que dice Cristo murió en nuestro lugar. Luego Juan 14:16 nos habla sobre Cristo, que es el único camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Exactamente. Entonces hay que explicar que Cristo es la única manera de llegar al Padre. Y 1 Corintios 15:36 nos habla que Cristo resucitó. Murió por nosotros, pero resucitó. ¿Sí? Y debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Juan 1:12, recibir a Cristo para ser hijo de Dios, que dice que todos los que en Él creyeron tienen la potestad de ser hijos, llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y Romanos 19, que dice, por fe, invitarle a entrar a su vida. Ese es muy bueno. Vamos a leer Romanos 19, vamos a buscarlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien, entonces ese es uno de los versículos en los cuales, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Pues aquí dice, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor
creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y así serás salvo. Aceptar a Dios en tu corazón, ¿no? Entonces, esa es la manera, ese es el plan de salvación, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos aprendernos, que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios. La única manera de vencer el pecado es a través de Jesucristo, porque Él es el único. Así que el camino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino a este mundo, Él murió por nosotros y a través de su sangre somos salvos. Entonces lo que tenemos que hacer es creer en Él, confesar que Él es el Hijo de Dios y invitarlo a morar a nuestro corazón, y así seremos salvos. Ese es el plan de salvación, ¿sí? Entonces tenemos que ir memorizando los versículos, ir practicándolo incluso entre nosotros para irlo diciendo, irle dando una coherencia y de esa manera irle hablando a las personas de Dios. Y al último, ¿puedo hacer una oración por ti? ¿Quisieras hacer esa oración? ¿Sí? Para llegar a ser salvo. ¿Sí? Y entonces nosotros para hacerla tenemos también que saber orar. Por eso es importante que nosotros oremos, que sepamos cómo orar, cómo hablar de Dios, para que también podamos compartir de esa manera, ¿sí?, a los demás. Y también tenemos que acordarnos de algo, que es compartir de Dios a otras personas, a través de nuestra experiencia, ¿sí?, de lo que hizo Dios con nosotros, lo que hizo Dios con nuestras vidas, de cómo nos ha ayudado, de cómo hemos visto su ayuda. A veces es la mejor manera de compartirles a los demás de Dios, ¿verdad? Ya habíamos visto, les había explicado otra vez, una historia muy interesante del endemoniado gadareno, ¿sí? Esta persona, ¿quién era? ¿Sí se acuerdan? Una persona que vivía entre los sepulcros, ¿verdad? Nadie se le acercaba. Nadie se le acercaba. ¿Por qué? Porque era muy peligrosa, muy agresiva. Y se supone que cuando vio a Dios, cuando vio a Jesucristo, cuando vio a Jesús, corrió hacia él 5. Y se arrodilló. ¿Sí? Y Jesús le sacó, expulsó los demonios que en él había, ¿verdad? ¿Cuántos había? Muchos, ¿verdad? Se llamaban legión, ¿no? Porque eran muchos, dicen. Y una vez que fueron expulsados estos demonios de esta persona, ¿qué le pide a Jesús? Que si lo puede seguir. Que si lo puede seguir, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Que no. Que no. Que vaya y cuente a todos los demás lo que Dios ha hecho con él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el arma más poderosa para hablarle a los demás? Nuestra experiencia. Nuestro testimonio, ¿verdad? Este señor que fue sanado por Cristo no recibió ningún curso de teología, ¿verdad? No estudió el plan de salvación, ¿sí? Él nada más fue, dice la palabra todavía, que él recorrió toda Decápolis y fue hablando a todos sobre Dios, sobre Cristo. ¿Sí? Entonces no necesitamos una preparación muy grande. Lo más que necesitamos es reconocer a Cristo y hablar de ello a los demás. Muy bien, y querer hacerlo, ¿eh? Muy bien. Entonces esa es la lección de hoy. Vamos a tener como tarea que cada que haya una oportunidad con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, busquemos la oportunidad, repasemos estos versículos, repasemos el plan de salvación, lo tengamos siempre presente y lo podamos compartir, ¿sí?, en el momento que sea necesario, en el momento que Dios nos ponga para hacerlo. Muy bien, vamos a orar para despedir la clase, Juan. Amado Dios, Señor, gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor, porque nos has tenido con bien hasta este momento. Darnos el entendimiento para poder llevar a cabo lo que hemos aprendido hoy, Señor. Tenos con bien, en el nombre de Tomás y Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces también tenemos que pedirle que valor, ¿verdad? Valor para que compartamos su palabra, ¿sí?, y que nos dé las oportunidades de poderlas compartir con las demás personas. Okay, muy bien. Entonces, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.